Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta para llevarles a ustedes la información a través de las ondas hercianas, pero también nuestros canales digitales que nos permiten en este momento estar en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live y la opción comunicacional de vernos en diferido a través de nuestras redes sociales. Así que usted tiene todo un menú que lo puede ajustar de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Uzcategui, el Miura en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, con noticias que están impactando, sobre todo con un tema, el tema deportivo. Bueno, más allá en lo deportivo, hubo un éxito de Venezuela, se trajo un Correcto. punto desde Lima. Eso ayuda en el tema de la clasificación. Venezuela está de cuarto en el ranking de la tabla de clasificatoria. Está detrás de Argentina, Uruguay, Colombia. Está por encima de Ecuador y de Brasil, cosa Sí, increíble, señor. nadie lo pudiera esperar en este momento. Y por lo tanto, en lo deportivo, bien, chévere. Pero el evento de ayer, el partido de fútbol de ayer en Lima, Perú, nos preocupa, nos deja Bastante. preocupados. Y nos deja preocupados porque hay un creciente clima anti-venezolano en Lima. Lima es una ciudad de 8 millones de personas, pero de esos 8 millones, 1 millón son venezolanos. Eso es correcto. Y esto pues le ha generado mucha presión, no solamente al gobierno de Dina Boluarte en este momento, sino a sucesivos gobiernos peruanos desde hace 5 años que han visto el tema de la migración venezolana desde diversos ángulos, de diversas perspectivas, y esto no ha permitido consolidar una política adecuada de atención y asimilación de esta migración, porque el venezolano promedio en Lima no tiene la intención, por lo menos a corto plazo, de regresar a Venezuela. Y esto debe ser entendido por la comunidad peruana. Y digo debe ser porque es un proceso ganar-ganar si se orienta bien. Pero si vamos a empezar con el tema de las divisiones y los enfrentamientos, pues obviamente no va a ser ganar-ganar para ninguno. Carlos, ¿qué piensas de esto? Bueno, Alan, fíjate que te estoy escuchando y estoy viendo las imágenes de ayer, sobre todo donde la Policía Nacional del Perú, en Lima, no permitía a los venezolanos entrar con las banderas nacionales, desechando cualquier acto simbólico. También vi como la propia policía dentro de las instalaciones deportivas o del estadio eh, forcejearon con el equipo de la Vinotinto. Y aparte de todo, el trato, yo lo llamo de esta manera, muy cruel e inhumano hacia la fanaticada venezolana. No les permitían ni siquiera el uniforme de la Vinotinto. Eso es algo increíble, Alan. Creo que tanto la Cancillería venezolana y la Cancillería peruana debe versar algún tema sobre este punto que es bastante terrible, sobre todo en el tema migrante. Carlos, pero es que esto es la punta del iceberg de un problema más complejo. Sí, Es un problema más complejo, pero veamos primero parte de las imágenes de lo que sucedió cuando el equipo de Venezuela intentó acercarse a la tribuna, porque es usual que los equipos hagan esto, después de una presentación se acercan a su fanaticada, la saludan. El tema fue que
varios atletas venezolanos, varios futbolistas saltaron la valla para acercarse más a la gente y regalarles la franela, La porque, franela. porque este fue el leitmotiv de por qué ellos saltaron la valla. Pero veamos parte de estas imágenes y después hacemos los comentarios. Bueno, eso fue parte de lo que ocurrió. Salomón Rondón fue el primero que saltó a regalar y efectivamente regaló su franela. La pudo Pero lanzar, la pudo lanzar. sí, pero los demás atletas no lo pudieron hacer por ese cordón policial que alguna vez, en algún momento se puso tenso. Bastante. Hubo la duda en un momento si golpearon a alguno de los futbolistas venezolanos, porque desde la distancia no se apreciaba claramente en medio del maremán de situaciones. Pero esto lo confirma después los propios atletas que fueron golpeados. Vamos a ver esta mini entrevista que se realiza a los futbolistas venezolanos. ¿Qué fue lo que sucedió en lo que termina el partido? ¿Te agredieron? Cuéntanos exactamente qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, buenas noches primero que nada. Creo que primero que nada son cosas que no deberían pasar. Bueno, te comento lo que pasó. Terminó el partido, fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Después Salo va a dar su camisa y yo voy atrás de él. Cuando yo voy a tirarla para la gente, la policía me frena. Hay un señor de la policía que me frena bien, pero después otros como que se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo que estaba del otro lado de la banderilla, ¿sabes? De la valla, sí. Fui el que, bueno, me pegaron 2 palazos. A ver, vamos a acercarnos acá. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? No, bueno, me llegaron a pegar 2 veces y me rompieron un poco, pero bueno, nada grave. No, son cosas que no deben suceder, ¿sabes? En un partido de fútbol y bueno, hay que venir a disfrutar, hay que pasarla bien. A la gente también la policía le empezó a pegar, es triste, pero bueno, ya pasó. Agradecerle a la gente que vino a apoyar desde que llegamos al hotel. La verdad que hemos sentido un ambiente increíble y bueno, feliz porque logramos un punto importante, seguimos sumando y ya preparados para el año que viene, que va a ser muy bueno para nosotros. ¿Ya las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol están al tanto de esto que te pasó? Sí, ya, y tanto la Conmebol como ellos están al tanto, así que bueno, esperemos que puedan hacer algo para que próximamente no pase, no solo nosotros, sino ninguna selección que venga, ¿no? Y el mensaje para el fanático de la Vinotinto, ese recibimiento tan bonito, quitando un poco lo malo, ¿no? Que esto que sucedió, que es muy lamentable, que es terrible, no opaque ese momento tan bonito que ustedes vivieron. Sí, bueno, la verdad agradecerle de corazón a todos los venezolanos que están aquí, que pierden 2 días de trabajo para venir a vernos. Ayer estuvieron todo el día, hoy también, y bueno, nada, palabra de agradecimiento, que sigan confiando que nosotros vamos a hacer todo lo posible para cumplir el sueño del mundial. Muchísimas gracias, Nahuel. Bueno, ahí está, sí golpearon, Sí lo golpearon. sí hubo lesión leve, pero la hubo. Y es increíble, porque se supone que los funcionarios policiales estaban ahí para controlar cualquier acción violenta y bueno, hasta ahora la única acción violenta fue la de ellos. Sí, totalmente. Y fíjate que recordé algo viendo el video, lo que tú comentaste ayer. El primer punto fue cuando la pancarta, bienvenidos a casa, ¿te acuerdas? Y el Sí. segundo punto fue antes de arrancar el juego, Alan, que era increíble que en un estadio y en otro país, cuando entonaron el himno nacional de Venezuela, eso se escuchó más que cualquier cosa.
Sí, y digo yo que esto es la punta del iceberg. Sí, Lamentablemente, hay que reconocerlo, el Perú se convirtió en la sede de operaciones, una de las sedes principales del Tren de Aragua. sí, eso es correcto. Esto ha incrementado los niveles de violencia, los niveles de agresividad, una delincuencia y un actuar delincuencial para el cual las autoridades policiales peruanas no estaban preparadas, porque les sorprenden los niveles de agresividad, de violencia y de organización del Tren de Aragua, que ya ha empezado a ser desmantelado por parte de las autoridades peruanas, pero se dejó un precedente negativo que asocia la migración venezolana con violencia, Sí, correcto. Una con delincuencia. estigmatización fuerte, Alan, una estigmatización muy fuerte cuando realmente el venezolano sale a trabajar. Claro, yo digo que el 99% de los venezolanos van a trabajar, a trazarse un camino, a trazarse una ruta, a progresar, a Calidad de hacer, vida. sí, a buscar calidad de vida, definitivamente. Pero en Perú, a pesar de que los indicadores económicos han sido positivos, se ha estigmatizado y en eso a la población venezolana y se le achaca prácticamente todo lo negativo en este momento en la sociedad peruana. Sí, eso Que si la es cierto lo que tú estás delincuencia, diciendo. que si la delincuencia, que si el desempleo, que si hasta incluso en pandemia se dijo que los venezolanos eran los principales propiciadores de la pandemia en Perú. Sí, eran los portadores. ¿Te acuerdas que en varias oportunidades se versó ese tema en el programa? Alan, pero yo te hago una pregunta que me preocupa mucho. ¿Qué ha hablado en el Perú? Me imagino que debe existir un embajador, un sistema consular, una diplomacia, y hasta el momento no han dicho nada, al igual que en México. El otro punto, Alan, que me preocupa es que en verdad el venezolano en el Perú, en Lima y en algunas poblaciones están desasistidos totalmente. Bueno, eh, lo que pasa es que ¿qué le puedes tú pedir a un gobierno y a una delegación diplomática chavista que atienda, ¿cómo le puedes pedir tú que atienda a los requerimientos y las necesidades de los venezolanos cuando desde el propio gobierno, desde el propio presidente de facto, se niega la realidad de la migración? O sea, para ellos son venezolanos inexistentes, porque Sí, Maduro dijo que apenas 2,5 millones de venezolanos habían salido en los últimos años y que gran parte de ellos había regresado. Bueno, pero nada más en Lima hay 1,100,000. sí, 1.124.000 según las cifras de ellos. Ahora, pero ¿por qué los peruanos no indican en sus páginas reales, tipo como aquí en Colombia, en el DANE, del que el PIC de venezolanos, de migrantes, ha apoyado la situación del PIC generoso que está causando el venezolano a favor del país? ¿Por qué en Perú no dicen lo mismo, que superó los 3.8, Alan? Creo que hay también un problema de la prensa. Sí, Yo hablaba con un amigo que reside en Lima y él me dice que el problema fundamental para los migrantes venezolanos en Perú es la prensa. La prensa como factor amarillista, sí, la prensa amarillista, el trato que le dan los redactores, los comunicadores, muchos comunicadores, no todos, pero muchos comunicadores, este, para levantar audiencia, amplifican hechos y amplifican momentos de violencia o de situaciones en donde han habido venezolanos y los convierten prácticamente en una marca genérica de sí, totalmente. violencia a todos los venezolanos. Entonces, mi amigo me explica que Lima es muy grande y que hay sectores muy populares que están siendo enconosos con la presencia de los venezolanos porque se le acusa hasta de desplazamiento laboral. Y entonces en esa zona hay mayor violencia, hay mayor agresión, hay mayor persecución a los venezolanos y eso ha traído también como contrapartida acciones reactivas por parte de grupos venezolanos que han procedido a defenderse en un principio, pero después agredir.
y esto pues es lo que complica la situación. Estamos generando una espiral de violencia en Lima. Sí, hay un torbellino No, total. no sé si eso es genérico, se puede ampliar a todo el resto de Perú, pero por lo menos en Lima, donde tengo ya información, En los Chinclayo también está medios, pasando lo mismo, Alan. claro, los medios contribuyen, la acción, la sorpresa, incapacidad de las autoridades también en muchos momentos, contribuye a que se fomente esta presión, esta espiral de violencia. Y fíjate que las organizaciones de derechos humanos en Perú han hecho énfasis en este problema, en la necesidad de comunicar el tema migratorio de otra manera. Y esto no ha sido todavía entendido por varios eh, medios de comunicación de Perú. No es que le esté echando la culpa a los medios, ahí hay culpas compartidas. Correcto. Lamentablemente, allí se asentó el Tren de Aragua con mucha violencia y esto pues los ha convertido en titulares de prensa de manera regular. Y fíjate que uno puede decir, bueno, mi amigo es ingeniero mecánico y él está trabajando en Perú. Y él dice, bueno, por la zona donde yo vivo no hay problema, pero yo me cuido de ir a ciertas zonas de Lima en donde sí, si te identifican como venezolano, vas a tener momentos desagradables, por lo menos. Sí, ya también he tenido varios amigos que están en el Perú. Esperemos que pronto los podamos tener en el programa. Uno de ellos ha sido invitado, que es criminólogo, criminalista y es periodista. Y estaremos muy pendientes para ver, porque él dice que él va a dar unas razones sociales de lo que está sucediendo actualmente con el tema de la migración venezolana en el Perú. Bueno, esa es la situación, hay que preocuparse. Claro que sí. Obviamente, lo del partido de fútbol, más allá de lo deportivo, es un pico de un iceberg que es bastante profundo y que está generando problemas que si no se atajan a tiempo, pueden terminar en hechos más peligrosos, más contundentes para la migración. En estos días, por cierto, tú pasabas a un venezolano que le decía al resto de los migrantes que se fueran de Perú. Sí. Sí, Lamentándolo mucho, él lo ha comunicado en varias oportunidades, Alan, porque ellos han tenido más problemas, sobre todo en la costa, donde no hay una buena visión hacia el migrante venezolano, porque él me dice, Carlos, la gran mayoría de los que llega a la costa viene a trabajar como informal y les ha quitado, según ellos, el tema del trabajo. Es decir, como lo dijiste tú, los ha desplazado. claro. Pero Perú no va a ver crecer más de lo que ya está la migración, porque Así es. Perú, por estas noticias, por estas situaciones, se ha venido convirtiendo como en un voto cerrado para la migración. Y Sí, la sobre todo en la migración, frontera, en ambas fronteras, la que sí. colinda con Ecuador y la que colinda hacia el cono sur, porque entonces cuando Ahora, llegas a ti no te dejan pasar. claro, pero ahora te voy a decir una cosa. Yo me pongo en el rol de la autoridad policial. Lo que se temía, y por eso es que había mucho policía armado y nervioso, Sí, lo que se temía era un enfrentamiento de barras, de barra, como los incas, porque, como si fueran hooligans. porque, porque allí había, mira, yo diría que más allá de un tercio del estadio era de venezolanos. Sí, eso es una realidad. Y habían más de 800 uniformados, Alan, ¿Sí? dentro de lo que era el estadio, dentro y por fuera, y alrededores, sobre todo en la salida. Bueno, pero qué era lo que realmente se temía? Se temía que por la incidencia del partido hubiese enfrentamientos entre barras Exacto. y esto sería un desmadre. Es lo que esperaba, lo que Ahora yo esperaba, te, claro. lo- claro, ahora yo te hago una pregunta. Alan, ¿tú te imaginas si hubiera ganado Venezuela el partido? No, yo creo que, mira, las barras, la gente se comportó bien dentro del estadio.
Creo que se hubiese aceptado una derrota, pero a veces las victorias Exacto. hay que asimilarlas de una manera consciente y tranquila para no ofender. Así es. Si hubiese ganado Venezuela y salen algunos venezolanos gritando y ofendiendo a la fanaticada peruana, hubiésemos visto situaciones de verdad bastante lamentables. Sí, muy Pero, diferente a la realidad deportiva. claro, pero había tensión por parte de las autoridades policiales peruanas porque muchos de ellos temían eso. Y estaban nerviosos, todos estaban nerviosos, las autoridades peruanas estaban nerviosas frente a la situación del partido. Y más con los antecedentes que ya te he venido comentando, más con Exacto. la xenofobia con la cual actuaron algunos comentaristas deportivos. Sí, por cierto que uno de ellos pidió disculpas, pero ya muy tarde, una forma muy grotesca de tratar a la mujer venezolana. Después del agua derramada, no hay quien la recoja, hermano. Así es, eso es correcto. Y cuando tú tienes este rol de comunicador, tú tienes que saber que tus palabras se pueden convertir en algo negativo y peligroso para alguna persona si no la maneja de manera responsable y transparente. Eso es correcto. Entonces, hay que cuidarse de lo que uno puede decir o no decir. ¿Cuántas cosas no nos hubiese gustado decir aquí en el programa? Pero uno tiene sus límites. Una ética. Y, y claro, y en esos límites está el hecho de no decir o procurar no divulgar informaciones que generen caos o generen mayor preocupación que la que puede tener la sociedad venezolana. Sí, unas Pero esto, incidencias que no valdrían la pena. claro, pero esto se le olvida a otros comunicadores y ocurre lo que pasó con estos comentaristas deportivos que Que no incluso, son periodistas, Alan, no son periodistas. pero fueron, fíjate, fueron de alguna manera requeridos por el Instituto de la Mujer de Perú, Sí, este, fueron criticados acerbamente por esta institución por los comentarios que hicieron. sí, y también el Pero Colegio Nacional de Periodistas de Perú emitió un comunicado sobre el tema de la estigmatización de estos comentaristas deportivos hacia las mujeres venezolanas. El propio Colegio Nacional del Perú, de Periodistas. bueno, pero entonces debemos entender esto para cerrar como una situación compleja que si no se ataja a tiempo puede derivar en hechos violentos. Exacto. Este, lo de ayer fue, repito, la punta del iceberg. Y si las autoridades peruanas, los medios de comunicación, la sociedad peruana y la propia migración venezolana no toman caminos alternativos, esto es una olla de presión que nos va a reventar en la cara en cualquier momento. Lo de Perú, ojo, cuidado, estamos con un caldo de cultivo xenofóbico que es mezclado con problemas económicos, problemas sociales internos del propio Perú y que a diferencia de Colombia, creo que se han tratado de una manera muy equivocada o errónea, Sí, para decirlo totalmente. menos. No, y tal como lo dijiste tú, Alan, recordando, parafraseando una palabra que siempre la decía el gran periodista, muy amigo y querido en el Estados Unidos, Francis Luther Blackman, lo que escrito está, escrito queda. Así es. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que esté sucediendo en el transcurso de las horas del mediodía hasta en la tarde. Y déjame decirte algo, que el tema estuvo muy interesante, pero muy real. Bueno, buen provecho para ti y por supuesto para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Este lío de la selección en Perú se ha prolongado, pique y se extiende. Iván Gil hace 2 horas, el canciller del régimen de facto, señaló que el avión de la selección, que trasladaba la selección, no había podido salir de Lima porque se le estaba negando el combustible y hablaba de un secuestro. Palabras mayores, ¿no? Esto generó
un movimiento muy fuerte en redes sociales, también reacciones por parte de diversos voceros. Y hoy también, hace pocos minutos, la Cancillería de Perú negó que estuviese realizándose alguna medida, digamos, de sabotaje contra la selección venezolana de fútbol. La Cancillería de Perú lamentó los hechos, la situación registrada con el avión de la Vinotinto, que de acuerdo a las autoridades venezolanas se le niega el combustible para poder prender el vuelo y regresar al país. En este sentido, el gobierno de Perú dijo que no dispuso ninguna medida para prohibir el abastecimiento de gasolina de la aeronave, aunque sí dijo que la misma viene experimentando restricciones de abastecimiento por un problema de empresas de carácter privado, ajenas a la voluntad del Estado peruano. Es decir, se refirió a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. A pesar de ello, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentra trabajando para solucionar la situación con la Vinotinto a la mayor brevedad posible. Entonces, estos piques se extienden porque pareciera ser que la restricción de combustible viene por las mismas sanciones norteamericanas. Esto es lo que dice Perú. La verdad es que esto no se había presentado en ninguno de los otros partidos que Venezuela ha jugado en el exterior, por lo tanto, que se haya presentado en Perú en el momento que se presenta y en las condiciones que se presenta, pues no hace sino echarle más candela al fuego. Así que, bueno, a estas horas el avión todavía no ha sido abastecido, por lo tanto se prolonga la estadía de los venezolanos de la selección de fútbol de Venezuela en Perú. Vamos a estar pendientes de esa información a lo largo de esta edición de Siempre Venezuela. Bueno, hoy María Corina Machado dio una rueda de prensa. La dio hace pocos minutos, concluyó la rueda de prensa, en la que señaló que en relación al 22 de octubre, el día de las primarias, no solo ha sido una gesta ciudadana, sino ha sido una elección clara para la etapa que comienza. Afirmó María Corina Machado que con la primaria se acababa de cerrar un ciclo político en Venezuela. Con la primaria los venezolanos decretaron el inicio de una nueva etapa para este país. Recordó que en la primaria los venezolanos contaron con 5.000 mesas de votación. En las elecciones presidenciales serán 50.000, es decir, 10 veces más. Venezuela necesita que cada uno de nosotros haga parte en lo que le toca de esta tarea. Yo asumo la dirección de este proceso y necesito formando parte del equipo a todos los venezolanos, porque entre todos vamos a asegurar que cada rincón de este país se llegue y vamos a llegarle al hogar y al corazón de cada venezolano. Son grandes consensos los que nutren nuestro gran acuerdo nacional a partir de una nueva ética de trabajo, de solidaridad y de servicio público. En este sentido, ratificó su apoyo a los más de 2,5 millones de venezolanos que votaron en las primarias, así como a aquellos que no lo hicieron por miedo, por dudas o por engaño. Que este es un acuerdo entre todos. Machado envió un contundente mensaje a los venezolanos que alguna vez creyeron en el chavismo y que hoy se sienten traicionados, utilizados y expoliados, los empleados públicos aleccionados y coaccionados para firmar y acudir a eventos absurdos, a los que son obligados a amenazar a sus vecinos. A todos les decimos, esta es la hora de su liberación porque la dignidad humana es sagrada y por eso yo los recibo aquí con los brazos abiertos, ha dicho María Corina Machado. También afirma sobre el tema del referéndum varias cosas fundamentales. El referéndum sobre el Esequibo, según María Corina Machado, debe suspenderse. Convoquemos a los mejores expertos del país y del mundo para conformar un equipo que fortalezca y alinee los argumentos que sostienen nuestra posición histórica, es decir, la defensa jurídica. Presentemos ante la Corte Internacional de Justicia una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos de Venezuela sobre el territorio al oeste del río Esequibo. Si el régimen no sabe o no quiere defender a Venezuela, nosotros sí, reafirmó. Finalizó su declaración con una contundente frase: Venezuela nos necesita, tú cuentas conmigo y yo sé que cuento contigo. El compromiso, el clic emocional que María Corina Machado quiere seguir prolongando hacia el resto de los venezolanos. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo.
Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cele está disponible solo en Estados Unidos y usuarios deben contactar a sus bancos. Esta semana comenzaron a correr rumores sobre la posible suspensión de este servicio bancario para usuarios en Venezuela. Para aclarar dudas, Cele empleó su perfil de Instagram para corroborar que la app está solo disponible en Estados Unidos y que recomienda a sus suscriptores contactar a sus entidades bancarias para corroborar su política sobre el uso de la app desde Venezuela. Vecinos reportan botes de agua en la cerca de la carretera vieja de La Guaira. Desde hace más de 20 días, vecinos de los sectores Ojo de Agua, Nuevo Día, El Limón, Guamacho, La Herrería y Vista Hermosa son afectados por varios botes de agua en la carretera vieja de La Guaira. Así lo reportó una ciudadana a El Pitazo este 21 de noviembre. De acuerdo con la información, estos botes afectan a cientos de vecinos de la zona, pues no permiten que el agua llegue con presión a las tuberías de sus casas. Los habitantes reportaron que cuadrillas de Hidrocapital están en el lugar y que esperan que este problema sea resuelto. En Miranda, médicos amputan brazo a niño mordido 2 veces por una serpiente. Darvis Castro, hermano de la víctima, explicó a El Pitazo que el niño estaba pescando en una quebrada cuando lo mordió la culebra. El reptil estaba oculto en una piedra. Castro refirió que de inmediato llevaron al niño al hospital de Guatire. El viaje duró 4 horas, debido a la distancia entre una ciudad y otra. En el centro de salud le colocaron suero antiofídico, no obstante, lo trasladaron al Victorino Santaella en Los Teques, porque no mejoraba y su brazo cada vez estaba más morado. En el hospital de la capital mirandina, los médicos decidieron amputar el brazo del niño, quien aún continúa hospitalizado. Secuestradores liberan a 3 migrantes tachirenses que mantenían en cautiverio en México. 3 de los 22 tachirenses que fueron secuestrados en México cuando intentaban cruzar Estados Unidos fueron liberados luego de que familiares pagaron más de $8,000 por su liberación. Esta familia y otras 20 personas fueron secuestradas el 20 de octubre en México. Hasta ahora, las autoridades no han aportado información acerca de la banda que los mantenía secuestrados. De acuerdo al testimonio de los venezolanos liberados, del grupo de 22 tachirenses, al menos 5 se mantienen secuestrados en México. Aumento del límite de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el nuevo monto? Unos 3 bancos en Venezuela establecieron recientemente un ajuste en los límites de sus tarjetas de crédito. Los clientes de Banesco, Mercantil y Banca Amiga vieron crecer sus límites durante las últimas semanas. Los nuevos montos se mueven ahora en un rango promedio que comienza en los $30 y roza los casi 150. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, la Plataforma Unitaria Democrática publicó un comunicado hoy, un mes después de las primarias en la que resultó ganadora María Corina Machado, para ratificar su respaldo a la candidata presidencial. Por el contundente mandato otorgado a nuestra candidata unitaria el pasado 22 de octubre, dimos el primer paso hacia la conquista del cambio que todos unidos vamos a lograr a partir del 2024 con la elección de una nueva presidenta, expresa el bloque opositor en su comunicado. La coalición también se compromete a honrar la victoria histórica de Machado en la primaria con mucho trabajo, unidad y compromiso. Estamos convencidos de que Venezuela fue la gran ganadora el pasado 22 de octubre. En el comunicado, agradecen el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria y los más de 40,000 voluntarios que contribuyeron al éxito de la jornada, donde demostramos que no hay miedo que valga cuando todos unidos trabajamos por un mismo fin, que es Venezuela. Afirma la coordinadora opositora que desde la Plataforma Unitaria Democrática se quiere reconocer la transparente dirección de la Honorable Comisión Nacional de Primaria y de las juntas regionales, que permitió la participación entusiasta de más de 2,5 millones de venezolanos que se movilizaron dentro y fuera del país, sumándose al futuro, al cambio, a la democracia y al rescate de la libertad.
la inhabilitación de María Corina Machado aún se mantiene. Es el principal obstáculo que deberá sortear la candidata en este tema que pesa en su contra y que le impide ejercer cargos de elección popular. Si bien el acuerdo político que se firmó en Barbados como parte de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria se incluye la garantía de la autorización de todos los candidatos presidenciales y partidos, se agrega la coletilla siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes venezolanas y en la Constitución, lo que el chavismo argumenta para suspender los derechos políticos de la opositora. Esta medida la dio a conocer la Contraloría General de la República cuando el ahora presidente del CNE, Elvis Amoroso, estaba al frente de esta institución del Estado venezolano. Así que la plataforma unitaria ratifica su compromiso a un mes de haberse celebrado las primarias en Venezuela. Vamos a escuchar ahora a María García, lo que usted no escuchó, a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023. Ministro Néstor Reverol reinaugura el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Gobernador Manuel Rosales celebró sus 2 años de gestión con la inauguración de los trabajos de construcción, recuperación y modernización del ambulatorio Eduardo Emiro Hernández en la Cañada de Urdaneta. Los venezolanos Santiago Chacón, de 16 años, y Abraham Pisani, de 18 respectivamente, se alzaron con la mención honorífica en las Olimpiadas de Astronomía realizada en Rusia. 9ª edición de Expo Zulia Venezuela abre sus puertas este 15 de diciembre con más de 70 marcas en la ciudad de Maracaibo. Pensionados en Venezuela reciben un pago correspondiente al mes de diciembre y un mes de aguinaldos. Habitantes de Los Roques denuncian la excavación de arena y piedra de la ensenada Boca del Mal Tiempo para la presunta construcción de una pista aérea. Este viernes 24 de noviembre, Venezuela realizará el Black Friday como parte de las fiestas de fin de año. Internacionales. La noche polar llegó en Alaska, donde verán de nuevo la puesta del sol el próximo 23 de enero del 2024 debido a la inclinación que tendrá la Tierra sobre su eje. Israel acordó intercambiar a prisioneros del grupo palestino Hamas. Deporte. Suspenden partido de fútbol entre Brasil y Argentina por enfrentamientos entre aficionados y la policía de ese país. Águilas del Zulia sobrevoló a Cardenales de Lara 16 carreras por 6. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La abogada y presidenta de la organización política Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció hoy que ayer en la noche había sido detenido el activista de esta tolda de Encuentro Ciudadano y tuitero conocido por su usuario Nelson Venezuela en la red social X. Él fue detenido de manera arbitraria, según lo señalan sus familiares, en hora de la medianoche por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin orden judicial, como siempre lo hacen ellos. Por ello, Solórzano hizo responsable a la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, por la integridad física de Nelson Piñero y llamó la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Además, exigió saber sobre el paradero del tuitero detenido. El hijo de Nelson, Piñero, utilizó la cuenta de su padre para alertar de que ya llevan horas sin saber del paradero de su progenitor. Posteriormente, ofreció una actualización del caso y dijo que Nelson está detenido en la sede del SEBIN en Naguanagua, en el estado Carabobo,
donde fue la hermana del activista a buscarlo. Dijo que lo habían detenido por cosas de Twitter. Ese es un nuevo delito ahora que hay en Venezuela. Por cosas de Twitter te pueden detener sin darle ningún tipo de información adicional. Sin embargo, le dijeron que llevara comida y ropa para su familiar porque parece que la detención va a ser larga. Se suma así a la lista de presos políticos en Venezuela que ha señalado en diversas oportunidades a ciertas personas por el simple hecho de manifestarse en redes sociales en contra del régimen. Esta es una situación de verdad bastante complicada y que amerita la atención de los ciudadanos. No debemos permitir que el gobierno transforme en criminal el hecho de expresar la opinión a través de redes sociales. Este es el detalle más claro sobre este tema. Ahora bien, en otro orden de ideas, Javier Milei fue entrevistado, ha tenido varias entrevistas en varios medios de comunicación. Y un periodista, pues, le pregunta a Milei, bueno, ¿usted qué le responde a Maduro que dijo que usted era nazi, que usted era neoliberal, que era prácticamente lo peor que le puede pasar a Argentina? Vamos a escuchar la respuesta de Milei. El dictador de Venezuela, Maduro, te calificó de neonazi y te comparó con Videla y Pinochet. ¿Cómo va a ser tu relación con Venezuela y con el resto del mundo, ¿no? A la dictadura de Maduro nosotros la condenamos. Al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme. Esa palabra permanente. Me parece que, duele, bueno, pero me parece que algunos términos deberían ser erradicados. Coincido. Digo, esto de banalizar el holocausto, a mí eso me... Todo el tiempo. A mí eso me irrita. Bueno, se te transforma la cara bueno, cada vez que aparece esta palabra. Bueno, esto augura que las relaciones entre ambos no van a ser muy buenas. Y augura que una vez que se monte Milei en el poder, quizás una de las primeras delegaciones diplomáticas que van a salir de Argentina sea precisamente la de Venezuela. Lo que pasó durante el anterior gobierno demócrata en Argentina. Pues bien, vamos a ver entonces qué ocurre en los próximos días. Recordemos que Milei asume el gobierno de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo público una serie de observaciones sobre el quinto informe periódico hecho a la República Bolivariana de Venezuela, en el que destaca que algunos aspectos relacionados al derecho a la vida y las desapariciones forzadas y la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes continúan haciendo presencia en el país. Resalta el texto que en las acciones vinculadas a la libertad de asociación, derecho a la participación en asuntos públicos, libertad de expresión, derecho de los pueblos indígenas, discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, los cuales se presentan como sugerencias al Estado venezolano que desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería cumplir en concordancia lo establecido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también reconoce algunas acciones clave enlazadas a decisiones legislativas y acuerdos internacionales suscritos que de cierto modo intentan dar cumplimiento a los acuerdos del pacto. Sin embargo, esto no es suficiente y generó entre los miembros de este comité algunos motivos de preocupación y recomendación. Tal como lo expresa el documento que está sustentado a través de distintos informes alternos elaborados por algunas ONG del país, entre ellas Defiende Venezuela, existen denuncias de casos de desaparición forzada en los cuales se incluyen acciones de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. El caso más reciente, el que ya le comentábamos, de Nelson Piñero, ciberactivista y hombre que fue detenido en la madrugada de ayer sin orden judicial y por parte de funcionarios de SEBIN que lo mantienen en este momento desaparecido.
También se hace mención de que en estos sitios de reclusión no oficiales o casas clandestinas se cometen graves delitos de violación a los derechos humanos y se utilizan para cometer delitos atroces e incumplir con las garantías mínimas básicas. Asimismo, el informe resalta el persistente uso de la tortura y los malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estadales, así como de actores no estatales controlados y apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno, en algunos casos para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas, como lo vimos en el caso del joven estudiante John Álvarez. Sobre esto, el comité afirmó que el Estado debe garantizar que todas las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en establecimientos oficiales y que gocen de todas las garantías jurídicas. A su vez, se tiene que velar porque se investiguen sin demora y de manera imparcial y exhaustiva todas las acusaciones y denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias y todas las que forman parte del uso ilícito de la fuerza, asegurando que los actores directos e inmediatos sean enjuiciados. Es parte de este informe de las Naciones Unidas con las recomendaciones a Venezuela por haber sido raspada en el tema de derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos ahora a escuchar un reporte. Se trata del reporte de Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal en Venezuela para Siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes, Alas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui, y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación, con la información desde el estado Anzoátegui, la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Anzoátegui, Mayra Marín, denunció que la mayoría de los docentes del estado fueron obligados por sus patronos a participar en el simulacro del referendo sobre el Esequibo realizado el pasado domingo 19 de noviembre. La dirigente hizo énfasis en que esta acción viola la ley orgánica del trabajo. Además, Marín aclaró que es decisión de cada ciudadano participar o no en la consulta del 3 de diciembre, pero jamás se debe obligar a los trabajadores. Más información desde el estado Nueva Esparta. Luego de dar la bienvenida a la temporada decembrina en el reciente encendido de luces desde la Plaza Bolívar de Por la Mar, el alcalde José Antonio El Chino González se pronunció haciendo un llamado a la conciencia ante los hechos vandálicos que se han sucedido días después en varios puntos del alumbrado navideño que se extiende por toda la jurisdicción de Mariño. Apenas se detectaron estas eventualidades, el personal de Fundación Social Santiago Mariño lograron reparar todos los cortes en los cables del sistema eléctrico dispuesto para la iluminación de las atracciones navideñas de este año. Asimismo, González instó a los porlamarenses a tener sentido de pertenencia de los espacios públicos del municipio que se han recuperado y optimizado para el disfrute de todos y el compartir de una sana convivencia en las fiestas decembrinas. Más información desde el estado del Tamacuro. A través de la hidrológica del Tamacuro, el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas y gobernadora Liseta Hernández han realizado trabajos para la mejoría del surtido del vital líquido en el municipio de Tucupita, específicamente la planta potabilizadora número 2, a través de las instalaciones de nuevos equipos de bombeo, reparación de tuberías internas y tableros eléctricos en la planta, igualmente la limpieza y mantenimiento preventivo de los tanques principales. En este sentido, el servicio no ha sido interrumpido salvo a los momentos de revisión en los momentos de instalaciones tales como los equipos. Es importante resaltar que la planta potabilizadora de agua número 2 surte gran parte del municipio de Tucupita. Los trabajos continúan realizándose aunado a las labores en simultáneo con el monitoreo constante de la distribución de agua en las zonas.
Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Bueno, fue el reporte de Claudia Gutiérrez para Siempre Venezuela. Es interesante ver este informe de análisis de recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Venezuela. Señala de manera contundente el informe que el Estado tiene la responsabilidad de prever todos los casos de tortura y malos tratos y sobre todo su investigación de forma rápida, independiente y exhaustiva, y se protege a los denunciantes frente a las represalias y se investiguen todos los casos de represalias de forma rápida, independiente y exhaustiva. El coordinador de litigio internacional de Defiende Venezuela, una ONG venezolana defensora de derechos humanos, Ezequiel Monsalve, afirmó que las recomendaciones y conclusiones del comité son clave para orientar a Venezuela a un Estado de Derecho robusto donde prive el respeto y garantías de los derechos humanos. Vemos viable que el comité haya pedido al Estado venezolano la aplicación de las recomendaciones formuladas sobre la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a participación en asuntos públicos. Estos tres tal vez son los derechos actuales más críticos en el contexto venezolano. Sobre el tema de la censura o la libertad de expresión, el comité señala que el Estado venezolano ha utilizado leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos. También hace mención de la detención arbitraria de dirigentes a quienes se les violan sus garantías fundamentales y se les acusa sin pruebas de asociación criminal e incitación al odio. La intervención judicial de sindicatos, federaciones, colegios profesionales de abogados e incluso de partidos políticos mediante la imposición de las juntas directivas de dichas entidades. En esta instancia se observa con gran preocupación las denuncias sobre las restricciones al espacio democrático, ya sea por medio de la acción u omisión de las instituciones judiciales y constitucionales como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, incluido mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos. El comité menciona también algunas acciones vinculadas al acoso, la intimidación y la vigilancia, la persecución, el uso excesivo del proceso de difamación, las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos considerados como críticos con el gobierno y su agenda y la utilización de la ley constitucional contra el odio. Estas recomendaciones dan también para otros temas la necesaria protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas de inhabilitación y el ajuste progresivo de la normativa y las prácticas electorales. Derogar o abstenerse de adoptar medidas contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticas para que sean libres de realizar su trabajo sin miedo a sufrir actos de violencia o represalia. Repito, es parte del informe que las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha enviado a Venezuela al régimen de facto para que se mejoren estos temas. Son las conclusiones de los informes que ha presentado sobre el caso de Venezuela los diversos grupos de trabajo que están operando y analizando el tema de la violación de derechos humanos en cada una de sus áreas. Es bastante largo este informe, muy complejo, pero muy contundente. En Venezuela se siguen violando los derechos humanos, en Venezuela se sigue respetando el derecho humano esencial a la vida y en Venezuela el gobierno no muestra señales de querer cambiar. Es el tercer informe en el cual se le repite prácticamente lo mismo a el régimen de facto y el régimen de facto siempre con hipocresía va ante los organismos internacionales en acto de contrición y la verdad es que no cumple ninguna de las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas. Vamos a escuchar a nuestro colega, nuestro corresponsal, el
corresponsal de Siempre Venezuela en la costa atlántica, Michelle Carrillo, quien nos trae información desde la costa atlántica colombiana. Veamos. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a toda nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Transmite para ustedes desde la costa atlántica de Colombia, Michelle Carrillo de la Hoz. Y esos son nuestros titulares del día de hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2023. Reforma a la salud, polémica en el Congreso por acuerdo debajo de la mesa. Presidente Petro anuncia mesas de trabajo para el acuerdo nacional. Israel acepta acuerdo con Hamas para liberar rehenes y tregua de 4 días. Más de 100 viviendas afectadas por lluvias de octubre y noviembre en Barranquilla. En medio de la expectativa por el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez para debatir la reforma a la salud, una nueva controversia ha surgido en el Congreso. La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Candy Jubinao, destacó la polémica al publicar un video editado en el que revela momentos inéditos de las reuniones del subcomisionado encargado de la ponencia de la reforma. En el material audiovisual, la ponente de la bancada del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón y Marta Alfonso, aparentemente admiten que se acordó la aprobación del artículo 53 de la ponencia. Este artículo estipula que se otorga un porcentaje entre el 5% y el 8% de la unidad de pagos por capitación, la UPC, a las EPS convertidas en gestora. La sorpresa surge al señalar que este acuerdo se habría alcanzado por la bancada del Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, así con asesores de EPS. Tras el encuentro este martes en Cartagena con varios de los grandes empresarios del país, el presidente Gustavo Petro anunció que se formarán mesas de trabajo en torno a una serie de ejes para hacer de Colombia un país más productivo y rico. Tuvimos una reunión con los grupos con más peso económico dentro de la producción nacional y hemos intentado construir las bases de un gran acuerdo nacional y están invitados para ellos también los trabajadores, campesinos, la mujer, la juventud, etcétera, tratando de construir los objetivos comunes que nos permitan poner a Colombia en los rieles de la paz y del desarrollo en una profunda democrática, manifestó el jefe del Estado. Sobre los ejes concretos para trabajar, ya en las mesas dijo que se trataba el primero de la educación y su papel en la productividad, que la economía colombiana entre en un sendero donde las ganancias dependan de la productividad, de cuánta riqueza podamos producir y de donde la educación es fundamental. El gobierno de Israel aceptó este martes el acuerdo con el grupo islámico terrorista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. Horas antes del anuncio, Hamas ya había adelantado que la pelota estaba en el campo de Israel, después de que un grupo informara de su posición sobre los acuerdos a los mediadores de Qatar y Egipto. Todos los miembros del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu votaron a favor del intercambio y de la tregua, excepto los 3 ministros del partido Poder Judío, del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. Desde árboles caídos, vehículos arrastrados por arroyos y viviendas colapsadas ha generado las lluvias de los últimos días en Barranquilla y su área metropolitana, por lo que una vez más las autoridades intensifican el llamado a la prudencia durante las precipitaciones. Edgardo Sauceo, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre del Distrito, informó que durante el pasado mes de octubre cerca de 80 viviendas se vieron afectadas por colapso parcial o total, voladuras de techo e inundaciones, y que lo corrido del mes van otras 63 casas. La gente que ya viene afectada son los mismos que de pronto pueden estar sufriendo con las lluvias de este lunes y martes, señaló Saucedo.
Y con esta información llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, transmitió para ustedes Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Michel Carrillo desde la costa atlántica colombiana. No a todos les ha ido bien en este tema de la reapertura comercial de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Son pocos, en realidad, los que han tenido beneficio directo de esto. En el lado venezolano, menos. En el lado colombiano, algunos. Pero a propósito de eso, Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio Bolívar del estado Táchira, indicó que la paralización del sector en la zona fronteriza es de más del 85%, cifra que es desalentadora para quienes veían una posibilidad de despegue económico tras el anuncio de la reapertura de la frontera. En el municipio fronterizo, la frase "se alquila" junto con un número de teléfono es la información que más se lee en las Santa Marías de algunos locales de San Antonio. Algunos ya no se alcanzan a leer debido al tiempo que llevan expuestos al sol. La reapertura progresiva de la frontera arrancó en septiembre del 2022. Hubo algunos emprendimientos que se atrevieron a invertir en la villa de San Antonio con negocios de venta de ropa, de helados, pero ya a la fecha han cerrado. Se retiraron por múltiples factores. Pocas ventas de los comercios dedicados y que están todavía abiertos en San Antonio hacen prever de que la situación se puede empeorar. Un grupo de trabajadores se ha quedado sin empleo durante los últimos meses. Los primeros factores son los cortes de electricidad que afectan por lo menos a la industria que utiliza el enfriamiento como base, entre ellos las empresas de helado. El hostigamiento de diversas instituciones buscando cazar impuestos sostenidos a otras empresas que de verdad no pueden hacer frente a una alza de impuestos por la situación económica que se está viviendo. William Gómez, un analista de temas de frontera, ha señalado que la zona económica especial o de libre comercio no ha beneficiado como se aspira a las zonas de frontera, especialmente a los habitantes del estado Táchira. En distintas ocasiones, el representante de la Cámara ha resaltado la importancia que tiene para los comerciantes los incentivos, la exoneración de impuestos y la no exigencia de la máquina fiscal por parte del Servicio Nacional CENIAT, cuyo valor sobrepasa los $1.000. Otro punto de relevancia es la falla de los servicios. En fin, todas las condiciones están haciendo cada vez más tortuoso el sostenimiento de empresas en el lado de la frontera correspondiente a Venezuela, en el lado de la frontera que involucra los municipios de San Antonio y de Ureña. Seguimos aquí en Siempre Venezuela, en el último bloque del programa Meridiano, como siempre llevándoles a ustedes la mejor información. El Tribunal Supremo de Justicia, luego de 6 años, ha tomado una decisión sobre un caso de cierre de la emisora FM 92.9, hecho que ocurrió en el año 2017 cuando se decidió no extenderle la concesión. Recordó Transparencia Venezuela esta decisión adoptada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la que declaró sin lugar la demanda que se interpuso por parte de los abogados de 92.9, en la que pedían la nulidad de la decisión con una medida cautelar. La sentencia fue redactada por el juez Malaquía Gil, magistrado, y niega esencialmente que la decisión de Conatel de sacar al aire la estación, que era parte del grupo 1BC, afectara la libertad de expresión tanto de los propietarios como de los trabajadores como de los oyentes. Es decir, la defensa fundamentó su argumento en que se estaba violando la libertad de expresión. Y la respuesta del juez fue que el accionante no pueda usar el espectro radioeléctrico a través de la radiofrecuencia que le había sido otorgada, no implica que no pueda seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión,
manifestando sus ideas, opiniones, informaciones y demás contenidos mediante otros medios de comunicación. Es decir, es una sentencia que fija una posición sobre el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Es decir, usted no pierde su libertad de expresión si le cierran su medio de comunicación, si le cierran la emisora, si deja de escuchar opciones comunicacionales, porque usted siempre tendrá otros medios para expresarse. Y esta es la visión del juez. Ahora, ¿qué ocurre con esta interpretación? Que no toma en cuenta ciertas características de monopolio de la información a través de medios del gobierno, medios oficialistas, o control social a través de la censura y la autocensura en medios de comunicación. Entonces, el magistrado, y ahí es donde está la importancia de esta decisión sobre el caso de esta FM cerrada en el año 2017, que indica que los venezolanos cuentan con otros canales de comunicación, tradicionales como digitales, por lo que permite que la información y la gente pueda consumirlo, por lo que no se constata la violación, la vulneración al derecho a la libertad de expresión alegada por el recurrente. ¿Qué pasa si yo como opositor estoy en un estado de Venezuela en donde quedan 3 emisoras de radio? Una de ellas se autocensura y no me permite expresar mi opinión sobre el régimen, y 2 están en manos de personas que avalan al régimen de facto. O sea, no tengo opción para poderme expresar y señalar masivamente mi opinión. Eso es lo que oculta la decisión del juez, en este caso, el juez Malaquías Gil, quien niega que la decisión de Conatel de sacar del aire a una emisora radial afecte la libertad de expresión. La sala político-administrativa rechazó pronunciarse en relación al hecho de que la frecuencia en la que operaba la estación le fue otorgada a una fundación prochavista llamada Corazón Llanero, alegando que este asunto le estaba vedado porque no forma parte de lo debatido en la presente causa. Es decir, no hablamos de lo que no nos interesa hablar. Es la situación entonces que se presenta en relación a la libertad de expresión en una Venezuela cada día más comprometida en este tema. Vamos a escuchar a Sofiré Rodríguez para Siempre Venezuela. Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la Cordillera Andina. Y es que exigen distribución de combustible en Guaraque, Estado Mérida, tras la crítica situación en la que la distribución de combustible ha sido privatizada y beneficia solo a un grupo de adeptos al partido oficialista del municipio Guaraque del Estado Mérida, afectando a la población en general, sobre todo a los productores agrícolas de la zona. En este caso, el alcalde del municipio Guaraque, Erlis Méndez, denunció que tras la asignación una jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela en la jurisdicción por parte del gobernador del estado, quien se ha dado a la tarea de asignar el poco combustible que llega al municipio para supuestamente solamente apoyos políticos. Aseveró este burgomaestre que tras esta acción totalmente política de la distribución del combustible se está dejando a productores agrícolas, comerciantes y población en general de la zona sin poder surtir el combustible, afectando la producción de desarrollo de las actividades comerciales de la parroquia Río Negro y Mesa de Quintero. Además, Miura, en cuanto a la situación de los comerciantes merideños, se encuentran atados de manos ante los prolongados apagones. Específicamente los días sábados, un pleno horario comercial, los negocios se ven afectados por los continuos apagones y reiteradas variaciones de voltaje. Así lo han denunciado en reiteradas oportunidades los comerciantes en el centro de la ciudad de Mérida, al señalar que muchas veces desde las 10 de la mañana y hasta pasadas la 1 de la tarde el servicio eléctrico es suspendido en la zona donde están ubicados los establecimientos
comerciales. Indicaron los comerciantes que resulta complicado prestar un servicio de esta manera, rentilizando las operaciones, y muchas veces eso hace que disminuyan los ingresos por concepto de las ventas. En este sentido, es un deterioro de los servicios públicos en cadena porque suspenden la electricidad, luego comienza a fallar la telefonía, seguido la conectividad de internet y por ende las transacciones de pagos a través de los puntos de venta. Es decir, que los prolongados apagones que afectan a los comerciantes merideñas los tienen atados de manos ante la ineficiencia y la ineficacia de estos prestadores de servicios en el estado Mérida. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Los venezolanos son la cuarta nacionalidad con más solicitudes de asilo en Europa. Un total de 4.805 personas solicitaron refugio y asilo en Alemania, España, Francia e Italia, que fueron los países en ese orden de la Unión Europea que más solicitudes de migrantes venezolanos recibieron el pasado mes de septiembre. Lo informó la Oficina Europea de Estadística Eurostat. En los 4 países se reunió el 68% del total de solicitudes de asilo de la Unión Europea. Por orden, en Alemania, además de los venezolanos, 29.110 personas solicitaron el refugio. En España, 12.000, en Francia, 11.000, en Italia, 10.000, siguiendo la tendencia de meses anteriores. En agosto del 2023 se presentaron en la Unión Europea 91.735 solicitudes de asilo. En ese mes también hubo 5.660 solicitantes que reiteraron la protección internacional, la solicitud de protección internacional, porque no habían recibido respuesta. Los venezolanos entonces son quienes se mantienen en este proceso, liderizando muchos de los renglones de solicitud de asilos en Europa. Bueno, otra noticia también referente a migrantes es que 13 de los 22 tachirenses que fueron secuestrados en México fueron liberados después de que sus familiares pagaron más de $8,000. Esto lo pudo confirmar El Pitazo. Los liberados son Carlin Gutiérrez, Giancarlo Giacome y su hijo de 5 años, una familia que se encuentra sana y salva. Los venezolanos fueron liberados después de que sus allegados hicieron toda clase de actividades para recolectar fondos y poder reunir el dinero que exigían los secuestradores. Esta familia y otras 20 personas fueron secuestradas en octubre cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. Hasta ahora las autoridades no han aportado información acerca de la banda que las mantenía secuestradas. De acuerdo al testimonio de estos venezolanos que fueron liberados, del grupo de 22 tachirenses, al menos 5 todavía están secuestrados en México. Muchos de los migrantes venezolanos que llegan a México después de cruzar el tapón del Darién y otros países de Centroamérica se ven afectados por este delito cometido en México. Y yo quisiera saber qué hacen las autoridades mexicanas para atender este problema. Yo quisiera saber qué hacen las autoridades venezolanas para procurar la atención de estos ciudadanos venezolanos que han sido secuestrados. No es el primero, no son los primeros, y creo lamentablemente que no serán los últimos. Vamos ahora a ver esta participación que hace Fede Cámaras para incorporarse a las primarias como organización. Veamos. De los estatutos que nos rigen como federación, que textualmente señala: Fede Cámaras fundamenta su origen y razón de ser en la libertad, la democracia y la libre iniciativa, cuyos valores y principios asumidos por la humanidad permiten el desarrollo de los pueblos. En tal sentido, asume como principios: 1. La defensa de la soberanía nacional, de los valores fundamentales de la patria
y del medio ambiente. Hacemos un llamado a los venezolanos para que el venidero 3 de diciembre del 2023 acudan a los centros electorales a ejercer el derecho al voto. En un país como Venezuela, de profundas raíces y convicciones democráticas, consideramos que los ciudadanos deben estar conscientes de que el voto es uno de sus derechos fundamentales. Desde FECámaras respaldamos las iniciativas que tengan a bien reforzar el espíritu de la libertad de elegir. Asimismo, instamos a los votantes para que al momento de ejercer su derecho al sufragio se tomen el tiempo necesario para leer detenidamente cada una de las 5 interrogantes que les son planteadas, y a partir de esa reflexión poder decidir con cuál va a ser la opción que seleccionará en cada una de estas consultas. Bueno, así que FEDECámara se suma a la campaña a favor del referéndum consultivo en Venezuela. El profesor activista venezolano y director de Fundaredes, Javier Tarazona, vio cómo nuevamente su audiencia fue diferida el día de ayer. En este caso, el argumento fue que por incidencia presentada por la defensa, la audiencia fue pospuesta para el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, existe preocupación porque es la tercera vez que se inicia este juicio. La preocupación también crece por la salud de Tarazona, tras comentarse en numerosas ocasiones que las condiciones físicas de Tarazona han empeorado desde que lo detuvieron en el 2021. El caso de Tarazona ha sido mencionado en varias organizaciones y organismos internacionales. En la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido enfática en la solicitud de la liberación de este venezolano. El actual Alto Comisionado Volker Turk y su predecesora Michelle Bachelet pidieron al gobierno venezolano que se excarcelara al activista. Mientras tanto, las autoridades venezolanas no han hecho caso a esta solicitud, han hecho caso omiso y pareciera estar indiferente frente a la salud y el empeoramiento de la salud de Javier Tarazona. El 30 de junio, recordemos, del año 2021, Javier Tarazona acudió a la sede de la Fiscalía General de la República con la intención de denunciar la relación de funcionarios del gobierno venezolano con grupos guerrilleros. Esto ocurrió en el marco del conflicto armado que ocurrió en octubre en el estado de Apure, donde fuerzas militares venezolanas se enfrentaron a facciones de las guerrillas colombianas. Este suceso dejó a 24 personas muertas, miles de desplazados por la violencia. 2 días después, Tarazona, en el estado Falcón, fue perseguido por funcionarios del SEBIN que lo detuvieron a él y a otros 2 activistas. A los 3 se los llevaron a Caracas, específicamente a los calabozos del SEBIN, sin una orden judicial, y días después de que Tarazona denunciara que estaba siendo perseguido por funcionarios de seguridad del Estado. Posteriormente, se conoció que Tarazona era investigado por traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, que fueron los delitos que le han calificado en las 3 ocasiones que se han realizado los juicios. De inmediato, organizaciones internacionales expresaron su preocupación por esta acción y exigieron la liberación del activista venezolano. La situación de Javier Tarazona, que ya tiene una situación de verdad bastante fuerte de salud, 870 días detenidos en el calabozo del SEBIN. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. Los invito para que estén pendientes de la próxima edición de Siempre Venezuela en el horario vespertino de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia. Un gran abrazo, que tengan buen provecho. Nos vemos más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas.
todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.